junto al marplatense Roberto Gisper de esta increíble historia y lo tenemos en comunicación telefónica. Fernán, ¿nos estás escuchando? Bienvenido a Mar del Plata a través del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, muy contento. Bueno, acá estamos con Jere. Fernán, mira, sí. ¿Cómo sí, no señor. recordar aquella vez en el Consejo Deliberante donde Fernán no había dormido e hicimos el móvil de 10? ¿O había dormido una hora? Creo que no habías dormido, Fernán. Lo recuerdo perfectamente porque hace poco vi de nuevo la entrevista. Alguien que estaba armando el Facebook me dice, che, está esta entrevista donde decís unas pavadas porque estás dormido. Bueno, fue una linda lo recuerdo entrevista. Perfectamente. Antes de la entrevista te dije, sí, dormí 2 horas y después dije una cantidad de pavadas. No, estuvo muy bien. Está buenísimo, sabés que nos encanta obviamente sentirnos reconocidos por las locaciones, porque la historia es una historia real que tiene que ver con esta zona, porque hace compartido set con artistas marplatenses. Toda la historia nos encanta y es en sí la historia que fuiste a buscar una especie de locura que tiene que ver con el sistema judicial argentino. ¿Cómo encontraste la historia, el cuento para contar que está basado en una historia real? Y culpa de un marplatense. También te puedo agregar que casi todo el equipo de la película es marplanauta, como dice Roberto Gisper. Claro. La película es más marplatense que otra cosa. Mira, Roberto Gisper, que es amigo mío de muchos años, es coproductor de la película y co-guionista y abogado, perdón por lo último, fue el que me habló de este expediente que él había usado como tesis cuando se recibió de abogado y me dijo, mira, es un expediente con el cual yo hice mi tesis porque es como un compendio de errores del Poder Judicial que pueden arruinarle la vida a dos tipos, el acusado y la víctima. Y a partir de ahí salió la idea de, él quería que yo lo dirigiera, fue quien me insistió 10 años antes, me venía diciendo que yo tenía que dirigir, así que te diría que esta película se la debo absolutamente a él. Y me propuso escribir sobre ese expediente y sentimos que en el expediente estaba una película de género, digamos, una película de abogados, una película de esas que te enganchan, que digamos, yo le decía, voy a debutar como director, quiero hacer una película de género, investigar el género, tratar de respetar sus reglas. Y a mí me gusta cuando puedo ver una película, pero además profundiza sobre un tema en particular. A partir del expediente, lo que empezamos a hacer fue una investigación muy larga, casi 2 años, hablando con gente del Poder Judicial, desde jueces hasta el último secretario, y empezamos a sentir que la película era no solo cómo el peso de la ley recaía sobre el acusado y la víctima, sino sobre cada escalafón del Poder Judicial, y que de alguna manera muestra un poco, es como espiar un poco la cocina del Poder Judicial y cómo cada uno, digamos, cada pieza padece su propio conflicto en relación a ese trabajo tan difícil y cómo al mismo tiempo el espectador ve toda esa estructura y esa maquinaria lo que puede llegar a ser. Bueno, me contaron, digamos, no hemos visto la película aún, que hay cosas que no podés creer, pero que pasaron. Bueno, te diría que hay cosas que tuvimos que sacar del guión, wow. porque el expediente era tan absurdo en relación a las pericias y al procedimiento que pues, sabíamos que era verdad y estaban ahí, y a partir de que estábamos por filmar ingresa todo el equipo de la película y todos leen el guión y empezamos a avanzar en el trabajo, varios empezaron a hablar de un par de escenas, de un par de situaciones que decían, che, no es creíble esto. Y el problema era que le decíamos, no, eso está en el expediente. Creían que lo habíamos inventado nosotros y que era flojo de guión, digamos. Sí, claro. Entonces nos dio la pauta de que había cosas de la realidad tan absurdas que no entraban en la película. Qué bárbaro, es increíble todo lo que estás contando. ¿Cómo fueron los días de rodaje? ¿Cómo es para vos esta experiencia como director, en este caso, con mucha experiencia siendo dirigido? ¿Cómo te encontrás en el rol? La verdad es que fue un viaje absolutamente maravilloso para mí, fue una experiencia muy intensa, digamos, descubrí que quiero seguir dirigiendo, ojalá pueda ser la segunda en principio te diría, y fue mucho tiempo, fueron 3 semanas en Mar del Plata y 2 semanas en Necochea, así que ahí aislado de la familia, metido totalmente en la película, y nada, fue una experiencia conmovedora porque digamos, elegí la mejor gente que podía elegir porque sabían mucho para ayudar a un director Nobel y además fue muy conmovedor la ayuda del lugar, la verdad. La verdad es que hay algo que pasa, yo conozco el cine desde los 17 años que debuté en cine y uno ve eso, hay una especie
es como un circo que se arma trashumante, que va de un lugar a otro, este equipo poniendo cosas, se las lleva y busca los lugares y se mueven. Y la verdad que fue muy... nosotros filmamos mucho en la municipalidad, Claro. casi todo lo que son las oficinas de los personajes, ¿no? Como si fuera tribunales. Ujú. Y la paciencia que nos han tenido ahí adentro, te diría que particularmente la oficina de Paola Barrientos, que es el archivo de la municipalidad de Mar del Plata, nos tuvieron una paciencia así infinita. Así que nada, es muy conmovedor cuando estás tratando de hacer algo que es muy difícil, es filmar una película, con lo que cuesta llegar a hacerlo, y alguien que no conoces te tira una mano, te dice si necesitas algo, y es alguien que está ahí, ¿no? Lo estás molestando y te da una mano, y en esas ocasiones a veces como se me pianta un lagrimón. Estamos viendo las imágenes, Fernán, el caso de Batán, nuestra cárcel, la cárcel de Batán, la unidad penal 15, también, por supuesto, como dijiste, el Consejo Deliberante, con muchas partes, muchas locaciones del Consejo. Y bueno, sabemos que es tu primera película como director, escuchaba que hay un gran laburo en los actores dirigidos. Cómo dirigir a estos grupos de actores no era nada fácil. Y por supuesto tenemos tu imagen como actor en una historia real, por supuesto allá por el tiempo con Tango Feroz. El caso de muchas películas argentinas que hablan de la ley, alguna como el juicio de Carlos Monzón, el caso de María Soledad. Esta película es una historia que no conocíamos, de la ley, anónima, y que es muy fuerte, difícil de contar, seguro. Sí, en realidad creo que algo que nos fue pasando también era que hay algo en el Poder Judicial, por lo difícil que es la tarea para un abogado, para un fiscal, digo, tener que ir a ver un preso, tener que defender a una persona, tener que defender a alguien que vos considerás que es culpable. Algo que le pasa en la película Paola Barrientos es que en todos sus años de carrera es buena defendiendo culpables, pero nunca defendió a un inocente, y por primera vez cree que este puede ser inocente. Algo que pasa muy habitualmente en el Poder Judicial, digamos, que tenemos una visión de la justicia. Nosotros, en todas las entrevistas que hicimos como investigación, mi primera pregunta era ¿por qué estudiaste Derecho? Y el 90% decía porque era muy ingenuo. Mirá. Y a partir de ahí empezó a aparecer este tema, ¿no? De cómo ellos luchaban por mantener su vocación, a pesar de las cuestiones difíciles y duras de la profesión. Por otro lado, perdón, ¿no? Pero digo, sí, también lo que es un elenco muy numeroso de Mar del Plata, digo, Daniel La Rosa, Vito Mancini, se van a sorprender mucho con Daniel Lambertini, a quien sé que probablemente conocen. Sí, claro, sí. Pero hace un personaje protagónico, y fue una maravilla trabajar con Daniel, porque primero que, digamos, él ya ha filmado hasta con Babenco, o sea, él tiene experiencia, pero su amor por la película, ha venido al rodaje días en que no filmaba, digamos, su interés por la técnica del cine, y en un trabajo que hace, era un personaje muy difícil, que la verdad es que implicaba mucho riesgo, que no lo hiciera un actor consagrado, digamos, con mucha experiencia. Diría que es el personaje más difícil de la película, porque es el acusado, y no sé cómo decirte, hay una especie, lo que te pasa con él, que no sabes si es culpable o inocente, si sentís empatía, lo entendés o no lo comprendés. Claro, difícil. El día que filmamos con él el primer día sentí que era un golazo, que era impresionante lo que hacía, y que la película dependía mucho de ese personaje, así que fue una maravilla. ¿Qué pasa con un acusado? Claro, totalmente, ¿no? Con todo lo difícil que es llevar adelante eso y transmitirlo a la gente. Bueno, es el día del estreno, se vive con nervios, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Y qué esperás, qué camino esperás que haga? Y la verdad es que yo lo que espero es que la gente encuentre que es la película que le gusta. Yo, como decimos siempre, porque uno conoce esto desde hace mucho, yo lo que siento siempre es, si no querés ir a ver esta película, no la vayas a ver. Si querés verla, tratá de ir la primera semana, claro, porque el cine argentino pelea de manera muy desventajosa con las grandes películas que vienen digamos, con muchísimas salas ocupadas. Es muy difícil pelear para el cine argentino, y si tenés ganas de verla, tratá de verla la primera semana. La expectativa es que la gente la disfrute. Está buenísimo, así será. Mañana vienen a verla acá, ¿no? Exactamente, mañana nos vamos para allá, obvio, tenemos que hacer un estreno ahí. Te esperamos. Un estreno ahí mañana, sí, y pasado mañana hacemos un estreno en Necochea.
Claro. Genial. Un gran abrazo de todos nosotros, felicitaciones y gracias por este rato, che. Un abrazo gigante y gracias por el llamado. Nos vemos mañana por ahí. Chau, chau. Gracias, Fernando. Fernando.